¿Te imaginas que pudiéramos extraer los minerales que se encuentran en asteroides flotando en el espacio? La idea de la minería espacial comenzó como una fantasía de ciencia ficción, pero poco a poco, y al ir avanzando en el tiempo, se está convirtiendo en una posibilidad emocionante en la búsqueda de recursos que impulsen nuestra exploración del cosmos. Bienvenidos a un nuevo video donde aprenderemos todos los detalles acerca de esta posible actividad, donde la ciencia y la innovación se unen en la búsqueda de un nuevo horizonte para la humanidad. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. La explotación de los recursos minerales terrestres ha sido fuente de grandes beneficios económicos, pero también de problemas ambientales y costos humanos. En el último tiempo, se han comenzado a explorar la idea de la minería espacial con el potencial de, simultáneamente, maximizar los beneficios de esta actividad económica y reducir los daños socioambientales en nuestro planeta. El término minería espacial se refiere a la posibilidad de explotar las materias primas de los asteroides y los otros planetas menores, incluidos los objetos cercanos a la Tierra. Se cree que la primera mención en la minería de asteroides en la historia fue, al parecer, en la historia de Garrett P. Serviss, titulada La conquista de Marte de Edison, publicada en la Nueva York Evening Journal en el año 1898. Se especula que los elementos clave necesarios para la industria moderna podrían agotarse en la Tierra dentro de 50-60 años, basándonos en las reservas terrestres y el creciente consumo en los países en desarrollo. En respuesta, se ha sugerido al platino y el cobalto y otros elementos valiosos de los asteroides que pueden ser extraídos y enviados a la Tierra con fines de lucro, y el agua extraída de hielo podría ser usada para los propulsores de depósitos de energía solar espacial y los hábitats del espacio. De hecho, el oro, cobalto, hierro y níquel y otros metales extraídos de la corteza terrestre y que son esenciales para el progreso económico y tecnológico de la humanidad vinieron originalmente de la lluvia de asteroides que golpeó la Tierra después de que la corteza se enfrió. En el año 2006, el observatorio Keck anunció que posiblemente grandes números de asteroides de Júpiter son como cometas extintos y se componen en gran parte por hielo de agua. Del mismo modo, los cometas de la familia de Júpiter y posiblemente los asteroides cercanos a la Tierra también podrían proporcionar agua de manera económica, al utilizar materiales nativos del espacio para el propulsor, tanques de almacenamiento, protección radiológica y otros componentes de la infraestructura del espacio se podrían conducir a reducciones radicales en su costo aquí en la Tierra. El hielo, además, cumplirá una serie de dos condiciones necesarias para permitir la expansión humana en el sistema solar: la sostenibilidad física y la sostenibilidad económica. Desde el punto de vista astrobiológico, la exploración de los asteroides podría proporcionar datos científicos para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Algunos astrofísicos han sugerido que si civilizaciones inteligentes y más avanzadas llegaron a nuestro sistema solar, hay una cierta probabilidad de que estas civilizaciones se dirijan hacia la minería de asteroides desde hace mucho tiempo. Si es así, las características de sus actividades mineras podrían ser detectables desde la Tierra. Los asteroides cercanos a la Tierra son considerados como candidatos para las primeras actividades mineras. Estos se vuelven disponibles para su uso en la extracción de materiales de construcción para las instalaciones con base en el espacio cercanas a la Tierra, reduciendo en gran forma el costo económico de transportar suministros en la órbita de la Tierra. Existen tres opciones para la minería espacial: traer materias primas de los asteroides a la Tierra para su uso, procesarlos en el sitio, traer solo minerales procesados y quizás producir propelentes para el viaje de regreso, o transportar el asteroide a una órbita segura alrededor de la Luna, la Tierra o la Estación Espacial Internacional. Este hipotéticamente puede permitir que la mayoría de los materiales sean usados y no desperdiciados. Las operaciones de minería requieren un equipo especial para manejar la extracción y el procesado de los minerales en el espacio exterior. La maquinaria necesitará ser anclada al cuerpo, pero una vez en su lugar, el mineral puede ser removido más fácilmente debido a la ausencia de gravedad.
El acoplamiento con un asteroide puede ser realizado usando un proceso de tipo arpón, donde el proyectil penetra la superficie para servir como un ancla, y entonces un cable conectado es usado para izar el vehículo a la superficie, si el asteroide es suficientemente rígido para que un arpón sea efectivo. Debido a la distancia desde la Tierra hasta un asteroide seleccionado para la minería, el tiempo de viaje redondo para las comunicaciones deberá ser de varios minutos o más, excepto durante las ocasionales aproximaciones a la Tierra de asteroides cercanos a ella. Así, cualquier equipo de minería necesita ya ser altamente automatizado o será necesaria una presencia humana cercana. Los humanos también serán útiles para resolver problemas y para el mantenimiento del equipo. Actualmente, la calidad del mineral y el consiguiente gasto y masa del equipo necesario para extraerlo son desconocidos, solo pueden ser especulados. Los análisis económicos indican que el costo de devolver los materiales de asteroides a la Tierra es mucho mayor que su valor de mercado, y que la minería de asteroides no atraerá a la inversión privada con precios actuales de los productos y los costos de transporte espacial. En 1997 se especuló que un asteroide metálico relativamente pequeño con un diámetro de 1,6 kilómetros contiene más de 20 billones de dólares del valor de la industria y los metales preciosos. Un ejemplo de esto es el asteroide conocido como Psyche 16, donde el valor de su hierro por sí solo sería de 10 trillones de dólares. El 24 de abril del año 2012 fue un plan anunciado por empresarios multimillonarios para minar los recursos de los asteroides. La compañía se llama Planetary Resources y entre sus fundadores se encuentran el director de cine y explorador James Cameron, así como el jefe ejecutivo de Google, Larry Page, y su presidente ejecutivo, Eric Schmidt. Lamentablemente, el plan fue recibido con escepticismo por algunos científicos que no lo ven como rentable. Si la minería espacial es tecnológicamente viable, queda por ver si es realmente una buena alternativa socioambiental. Por lo tanto, es todavía necesario evaluar sus ventajas y desventajas en términos económicos, ambientales y morales. Un enfoque equilibrado y sostenible es esencial para garantizar que, si se avanza en esta dirección, se haga de manera responsable y en beneficio tanto de la humanidad como del entorno cósmico en el que nos aventuraremos. Hemos llegado al final de este video, esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de los misterios de nuestro universo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.